Hola, nuevamente por acá. Existe un dicho popular que reza así: de tal palo, tal astilla. Y mira, aunque esto no siempre se cumple de manera tajante, la Biblia nos enseña que los padres dejan una profunda herencia espiritual en sus hijos. No solamente les heredamos o les heredan los padres a sus hijos su apellido, bienes materiales, también les heredan una forma de vivir, de crecer y de amar y de relacionarse con Dios. Hoy quiero mostrarte dos familias completamente diferentes. Una familia que heredó la rebeldía a sus hijos y otra familia que heredó la santidad. La primera familia está conformada de unos reyes: el rey Omri, el rey Ahab y el rey Ocosías. Estos estaban relacionados: uno era el abuelo, otro el papá y otro el nieto. Y reinaron sobre el reino del norte, el reino de Israel. Y mira, dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25, que Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró peor que todos los que le habían precedido. Mira, era nefasto este rey. Omri había dejado una nación económicamente fuerte. Construyó Samaria, fortaleció el reino, pero destruyó el corazón espiritual de su pueblo. Porque un padre puede dejar riquezas, pero al mismo tiempo también puede dejar un hogar vacío de Dios. Y después vino su hijo Ahab. Y la Biblia dice algo todavía más fuerte de este rey Ahab. Ahab hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que todos los que le habían merecido, más que su padre, fue peor que su padre. Esto lo dice en Primera Reyes, capítulo 16, versículo 30. Ahab se había casado con una reina pagana, la reina Jezabel. Esta reina introdujo oficialmente el culto al ídolo Baal y también a Será, una ídola, un ídolo también, una diosa. Ella introdujo oficialmente el culto a estos dos ídolos. Conjuntamente con Ahab levantaron el templo en Samaria, un templo pagano. Mantuvieron a 450 profetas de Baal y 400 de Aserá, de esta diosa pagana. Habían perseguido a los profetas del Señor. Solo había quedado Elías, como el único profeta de Dios. El pueblo había comenzado a servir más a los ídolos que al Dios vivo. Andaban cojeando, un pie en la luz y otro en la oscuridad. ¿Qué aprendió el hijo viendo a sus padres? Que era normal vivir lejos de Dios, que era normal negociar con la fe, que era normal cambiar la verdad por la comodidad. Mira, cuando Ahab murió, subió al trono su hijo Ocosías, dice la Escritura. ¿Cambió la historia? No. La Biblia dice en 2 de Reyes, capítulo 1, versículos del 2 al 3, que Ocosías hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el camino de sus padres y de su madre. Qué frase tan dolorosa. Siguió el camino de su padre y de su madre. Es decir, no heredó solamente un reino, heredó la idolatría, heredó la desobediencia, heredó la rebeldía, porque las decisiones de los padres terminan escribiéndose también en el corazón de los hijos. Por otro lado está la segunda familia, la familia de Zacarías e Isabel. Heredaron la santidad a su hijo. Mira, Zacarías e Isabel no tenían riquezas, no tenían poder político, no gobernaban un reino. Eran ancianos, no podían tener hijos. Vivían bajo la dominación romana. Vivían en un ambiente religioso cargado de legalismo. Pero la Biblia dice algo extraordinario de ellos, ¿sí? Ambos eran justos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y preceptos de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 6. Ellos no heredaron un trono, no construyeron un templo, construyeron más bien un altar. No enseñaron a un pueblo entero, no predicaron al pueblo entero, pero enseñaron con su ejemplo, con su vida. No podían cambiar al imperio romano, pero sí podían vivir en santidad, ¿sí?, dentro de su casa. Y Dios miró ese hogar. Dios escuchó sus oraciones y les regaló un hijo, pero no cualquier hijo: Juan el Bautista. De este Jesús dijo en su momento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11: entre los nacidos de mujer no ha surgido uno más grande que Juan el Bautista. ¡Qué diferencia! Unos padres rebeldes dejaron un hijo rebelde. Unos padres santos prepararon al profeta que anunciaría al Mesías y señalaría a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Mira, ¿qué nos enseña la Iglesia? La Iglesia Católica recuerda que la familia no es solamente un lugar donde se vive, es el lugar donde se aprende a creer. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hogar es la primera escuela de la vida cristiana. El Concilio Vaticano II nos dice en la Lumen Gentium que la familia es la primera iglesia doméstica. San Juan Pablo II decía también en la Familiaris Consortio que los padres son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos. Eso significa que los hijos aprenden primero del ejemplo que dan los padres y no de sus palabras. Si ven a sus padres rezar, ellos aprenderán a rezar. Si ven a sus padres perdonar, ellos aprenderán a perdonar. Si ven a sus padres que aman a Cristo, ellos aprenderán a amar a Cristo también. Pero si los ven indiferentes, ellos también serán indiferentes. Si los ven negociar con la fe, ellos también creen que con Dios se puede negociar. Hay muchos padres que trabajan día y noche para dejar cosas a sus hijos, casas, carros, estudios, pero olvidan dejar la herencia más importante, la fe. Porque una cuenta bancaria puede vaciarse, una empresa puede quebrar, una propiedad puede perderse, pero un hijo que conoce a Cristo posee un tesoro eterno. Queridos papás, no permitan que las redes sociales los eduquen a sus hijos más que el Evangelio. No permitan que el mundo les enseñe lo que solamente puede Cristo enseñar. Conviertan su hogar en una pequeña iglesia, donde hay oración, donde se lea la palabra de Dios, donde se frecuenten los sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde haya perdón, donde haya amor. Porque las generaciones futuras dependen de las decisiones espirituales que tomen los padres el día de hoy. Amigos, Omri dejó rebeldía, Ahab aumentó la idolatría, Ocosías continuó con el pecado. Zacarías e Isabel, por su parte, dejaron una herencia de santidad, y Juan preparó el camino del Salvador. La pregunta no es solamente ¿qué hijos tienes? ¿Qué herencia les estás dejando a tus hijos? No te preguntes tanto por la herencia que dejarás a tus hijos. Preocúpate por el Dios que les enseñas a amar. Porque las riquezas te reparten en una herencia, pero la fe se transmite con el ejemplo. Mira, de padres convertidos salen hijos bendecidos, pero de padres rebeldes salen hijos desobedientes. Que el Señor te bendiga. Yo soy Pablo Valdivia, Proyecto Vida Plena en Jesús, Hombres de Valor.